Reinas, damas y señoras, mujeres de la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Digno miembro de la dinastía de los Aragón, Jaime II, al igual que su bisabuelo, su abuelo y su padre, también tuvo hijos naturales. Sin embargo, en este caso, aquellos que han quedado documentados no fueron fruto del adulterio, sino que el monarca los concibió antes de casarse con Blanca de Anjou. Como hemos contado en el capítulo anterior, el primer matrimonio de Jaime II de Aragón con Isabel de Castilla nunca se llegó a consumar. Isabel fue devuelta a Castilla y se pactó una nueva boda con una descendiente de la dinastía que desde décadas antes había sido la gran enemiga de Aragón, los Anjou. Pero antes de que Blanca llegara, antes de que Jaime fuera por fin un hombre casado, tuvo numerosas aventuras que han quedado documentadas. Así que hoy en Reinas, Damas y Señoras entramos en la vida más privada del rey, aquella que transcurre en las alcobas y de la que tenemos noticia porque años más tarde el fruto de esas noches de pasión regresa para reclamar su sitio. Anabel La Peña, bienvenida. Muchísimas gracias, bien Hoy hallados. sí vamos a entrar en las camas. Hombre, pero totalmente. Si echamos la vista atrás a la genealogía de Jaime II, podemos encontrar que tanto su padre como su abuelo, e incluso su bisabuelo, lo hemos contado aquí, anduvieron en amores que pasaron gracias a la documentación a la posterioridad, es decir, ya venía de una larga familia con hijos ilegítimos. Un matiz tenemos que decir, de su bisabuelo en concreto no tenemos ningún hijo documentado, pero sí del tatarabuelo. Es decir, tenemos ahí una genealogía que una cosa era el amor oficial en las bodas, etcétera, etcétera, oficiales, y otra cosa es, pues por ejemplo, en el caso de Ramón Berenguer IV, pasa una cosa que cuando hacen el contrato de casamiento y demás, la niña tiene 1 año, tienen que esperar hasta y él ya es un mozo. Y él tiene ya unos 20 años, no se le puede pedir que no diera rienda suelta a sus deseos, y hubo un hijo antes del matrimonio, por lo tanto no es un hijo ilegítimo, sino es un hijo natural, es decir, antes de la boda con Petronila de Aragón, y lo hemos podido detectar en los documentos. Uh-huh. Y ese sería también el caso de Jaime II, es decir, no estaríamos hablando de hijos ilegítimos, sino de hijos naturales antes del matrimonio. Sí. Cuando no estás casado, sí. Y además luego observamos algunas cosas cuando conseguimos saber los nombres de estas gentes nacidas antes de los matrimonios. Pues por ejemplo, en el caso de Ramón Berenguer IV le pusieron el nombre de Berenguer, que es un nombre tradicional en la casa condal catalana. Y también podemos rastrear un poco, aunque no sepamos el nombre de la madre, uh-huh, también podemos rastrear algunos datos por las concesiones que el padre hace al hijo. Lo digo porque, por ejemplo, le dio a este tal Berenguer, insisto que es nombre condal, que era lo que él podía otorgar, la dinastía condal barcelonesa, sabemos que fue nombrado abad de Monte Aragón. Y Monte Aragón era una de las abadías más ricas, Siempre se dice que era mejor ser abad de Monte Aragón por las rentas que obispo de Huesca. Se le dio la abadía de Monte Aragón y después fue prosperando en la carrera eclesiástica, obispo de varias diócesis de la Corona de Aragón, y acabó como arzobispo de Narbona, en el sur de Francia, con los que estábamos muy vinculados en esta época. Por lo tanto, la madre tenía que ser de un estamento alto, para que le dé esas condiciones. Pero no lo suficientemente alto como para casarse con ella. No lo suficienmente Eran alto. esas nobles que acudían a la corte como busca, pues se les enseñaban modales, uh-huh, se hacían de damas de cría, más que damas de cría, de damas de compañía de las reinas, las educaban en parte, sí, les indicaban los modales que debían tener en la corte. Ese tipo de mujeres a veces caían en lo que era pues estar con el monarca. Claro, bueno, también era una garantía para ellas, ¿no? Hombre, de futuro. Sí, por los hijos, sí.
Bueno, hemos hablado de Ramón Berenguer, que era el tatarabuelo de Jaime II, pero me contabas que el bisabuelo, Alfonso II, en realidad no tiene ningún hijo natural ni legítimo documentado. Que se haya encontrado, desde luego que no, parece, y además siempre hemos comentado que el matrimonio de Sancha de Castilla con Alfonso II parece que funcionó bien, y que por lo tanto no necesitó buscar en una cama ajena lo que le podría dar también a la vez su mujer. Y incluso se dice que su apelativo, esos que ponen al rey, de fulanito de tal, el prudente, menganito de tal, el justiciero de tal, se le puso el casto. El casto porque no se conocen relaciones cuando eran frecuentes y normales absolutamente. Ahora, escribió poemas y alguno tiene un erotismo realmente, Alfonso II tiene un erotismo importante, ¿eh? No debió buscar fuera, o por lo menos no lo sabemos si buscó fuera. Eso es, no lo sabemos. A lo mejor borró los rastros. Bueno, sí que conocemos la historia del abuelo de Jaime II, ese Pedro II que tan mala vida dio a María de Montpellier, por ejemplo, y conocemos también que su padre, Jaime I, era el más bello príncipe de la cristiandad y la lista de amantes que tuvo fue impresionante. De hecho, tienen un capítulo exclusivo dedicado a ellas, porque también es larguísima. Sí, la verdad es que cuando hicimos la primera serie, efectivamente contábamos todas las líos amorosos que se tuvo Jaime I, y que algunas veces tuvo relaciones con una señora y después con su hija, y después concertó contratos de concubinato con Urgel, con la mujer que tenía Urgel, y bueno, pues vamos rastreando porque de repente aparece dos palabras en un documento. De repente dice, por ejemplo, Pedro II, que tuvo hijos antes de casarse con María de Montpellier, nombra a una mujer, le pone Constanza, lo cual es un nombre ya vinculado a casas reinantes, y le dice hija nuestra, o hija mía. Por lo tanto hay un reconocimiento y demás. Además, la mujer tampoco, esta mujer con la que tuvo, insisto, antes del matrimonio, luego como le dio tan mala vida a María de Montpellier, pues nos encontramos con que eran enterradas en determinados lugares. Es decir, no es lo mismo que cuando tú falleces te metan en un cementerio al lado de la iglesia y una tumba normalita y demás, a que te lleven, por ejemplo, a la sede episcopal de la SEO de Urgel. Claro. Luego ahí sacamos, creemos, pero no tenemos a veces más datos que una mención y esos indicios nada más para poder colocar que eran hijas de personajes más reconocidos. Bueno, pues con estos antecedentes, Ramón Berenguer, Pedro II, Jaime I, su tatarabuelo, su abuelo, su padre, con estos antecedentes no es extraño que el rey tuviera también una intensa vida privada. Pero antes de entrar en detalle, Anabel, a lo mejor conviene recordar que no podemos valorar una situación de finales del siglo XIII con los parámetros de la actualidad, porque esto del amor, el matrimonio por amor es algo muy, muy moderno. Nada. Es siempre por interés de la familia, del linaje. Es decir, no te casarás por mucho que un día, primero que no se viajaba como ahora, no puedes conocer al príncipe de Noruega guapísimo y demás. Entonces, ¿qué es lo que significa? Pues que los padres hacían sus cábalas diciendo, con este me interese porque con este matrimonio enlazo con esta tal familia, y al final todas las familias reales europeas en Occidente tenían un vínculo común. Y a veces les venía muy bien por las ayudas, y a veces les venía, bueno, pues me caso con esta porque así le hago la faena a este otro rey. O sea, siempre hay que plantearse cuestiones políticas. Bueno, pues el caso es que nuestro Jaime II, que estuvo a punto de casarse con Isabel de Castilla, acabó casado con Blanca de Anjou. Y sí que es cierto que en nuestra historia estos amores documentados de Jaime II tuvieron lugar antes de la boda y fueron, en cualquier caso, bastante más discretos y también algo más limitados que los de sus antecesores. Sin embargo, existieron, y gracias a la documentación y al trabajo de los historiadores, entre ellos Stefano Cingolani, nos proporcionan los nombres de amantes del rey y de la descendencia que el monarca tuvo con ellas. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón.
Anabel, Stefano Cingolani es un historiador especializado precisamente en buscar estos rastros. Sí, él se ha especializado en muchas cosas, es un buen historiador y se ha especializado pues en la documentación de algunos de los reyes de esta misma época, y él ha ido rastreando, ha sacado la documentación de algunos de los reyes entera, y entonces, claro, cuando tienes la perspectiva de toda la documentación que se conserva mayoritariamente en Barcelona, es ahí cuando te puedes detener a fijarte si pone filia nostra o pone, por ejemplo, fulanito del rey, con lo cual le estás dando a esa persona, a ese vástago, o una ascendencia reforzada con ese apellido tan peculiar del rey, etcétera. Es uno de los grandes especialistas en esta época y en estos aspectos. Bueno, pues él lo que nos cuenta es que la primera dama que se ha podido documentar llevaba por nombre Gerolda y era una mujer casada. El 15 de mayo de 1287, día de la Ascensión, en el curso de un paseo a caballo, el joven rey Jaime de Sicilia se fijó en una mujer que vivía a las afueras de la ciudad de Augusta, que el rey asediaba al haber sido ocupada por los angevinos. La mujer se encuentra en la puerta de su casa, ve los caballos pasar y le dicen que uno de ellos es el rey. Por la noche, 4 caballeros, un tal Montagut, Ramón de Vilanova, Juan de Prócida y un cuarto anónimo, se presentan a su morada y la llevan a un hostal situado delante de la iglesia de la villa donde se hospedaba el monarca. La mujer espera un rato sola, sentada en tierra, en la habitación donde la han dejado a la luz de 3 cirios. La relación nos muestra un Jaime seguro de sí, que se informa si la mujer tiene marido, aunque la respuesta no parece importarle demasiado, e intenta tranquilizarla. Los dos se sientan encima del lecho. Entonces entra un sirviente que quita las vestes al rey, el cual se queda con una túnica de seda, mientras él hace lo mismo con Gerolda. La abraza, la besa y la conoció carnalmente una vez. Al alba, los dos repiten el acto amoroso. A este punto, la mujer le pide venia para poderse ir. Al despedirse, Jaime le regala un anillo. Por su parte, la mujer le pide que se acuerde de ella. Recuerda hacerme bien. ¡Cuánto detalle! ¡Cuánto detalle! Sí. La verdad es que sí, porque me imagino la escena, los que rodeaban a los monarcas y servían para este tipo de ejercicios de buscarle mujeres, etcétera, etcétera, le crean un ambiente con velas y todas esas cosas, bueno, que parece la preparación de una noche de amor intenso, ¿eh? Claro, lo que sabemos de ella es que procedía de tierras calabresas, que conoció al rey Jaime II durante el asedio de Augusta, en la parte oriental de Sicilia, en la primavera de 1287. Jaime tendría entonces como 20 años, una cosa así. Sí, aproximadamente sí. Estaba en plena... A mí lo que me sorprende es que uno de los personajes que se cita como preparando la escena es ni más ni menos que Juan de Prócida, que es uno de los personajes más vinculados a la revuelta antifrancesa que se está dando en Sicilia. Entonces, vamos, un primer ministro en todo caso casi. Claro. Y entonces que se entretengan en estos menesteres, pues podrían haber buscado otros personajes más secundarios, por decirlo de alguna manera. Bueno, también podemos entenderlo como que era el hombre de confianza, pero de verdad de confianza del rey, de como confianza, para llegar hasta este punto. Lo cierto es que muchas veces si nos enteramos de estas noches de pasión es porque de estas relaciones nacen niños, que es lo que nos da un poco la clave. Y de hecho, de esta noche de pasión nacieron gemelos. Uno de ellos se bautizó como Sancho, murió al poco tiempo, pero el segundo, al que se le impuso el nombre de Napoleón, sobrevivió. Y Anabel, aquí viene lo curioso. Sí, la verdad es que no aparece en la documentación inmediata, apareció en la corte muchos años después y quizá estoy pensando que pudo exhibir ese anillo que le habían regalado a la madre cuando la famosa noche de pasión y bueno, pues hubiera sido una prueba si Jaime II la reconocía ese regalo. No sabemos en qué se basó, pero reclamó que era un personaje nacido de la casa real, de la figura del rey. Entonces, bueno, pues de vez en cuando aparecen, pero es que no es fácil decir ahora te reconozco. A veces que lo reconocen los sucesores,
Y no sé, se tienen que hacer indagaciones sobre la madre, sobre el testimonio del cura del pueblo, sobre la jerarquía que pues no ha visto con malos ojos porque no se veía de una forma censurable estos comportamientos, y costaba mucho esos reconocimientos. Claro, es curioso que fue en el año 1316 cuando ya con 28 años nada menos Napoleón se presenta ante Pedro Fernández de Híjar, que a su vez era también hijo ilegítimo de Jaime I el Conquistador, es decir, hermanastro de Jaime II, para reclamar este reconocimiento. ¿Por qué esperar tantos años? ¿Por qué esperar casi 3 décadas antes de llegar ahí y reclamar este reconocimiento? Es muy curioso esto. Es que hay casos, la madre no informó de su posible origen al hijo, no se encontraron testimonios, vete a saber. O puede haber algún cara dura que se diga, mi madre estuvo contigo y yo pido el reconocimiento. No se sabe muy bien qué es lo que podía pasar en aquellos momentos. Pero fíjate, Jaime, me voy al primero de los Jaimes, y Jaime I engendró, lo reconoció a buena parte de la altísima nobleza aragonesa, los Híjar, los Ayerbe. Entonces, pero claro, una mujer de pueblo que está sentada en una plaza, la llaman, la desnudan, tienen el acto sexual con ella, etcétera, pues no era tan fácil de probar. Claro. Bueno, el caso es que Fernández de Híjar informó a su sobrino el rey diciéndole que se había presentado alguien que se face decir vuestro fillo, que a nombre Napoleón, pero no parece que le hicieran mucho caso. 2 años después fue el rey Federico de Sicilia, hermano menor de Jaime II, el que volvía sobre el tema, reclamando al rey su hermano que interviniera en este asunto. Y parece ser que esta vez tuvo mejor suerte, porque el rey sí que encargó una investigación que Cingolani nos cuenta así. A pesar de todo, el rey o bien no creyó todas las pesquisas realizadas o no quiso hacerse cargo de su supuesto hijo. Jaime II sí reconoció que en su juventud había conocido a algunas mujeres, pero dudaba sobre si Napoleón era de su sangre o no. Mientras, el supuesto hijo, que llevaba varios años esperando, se puso al servicio del emir musulmán de Túnez y años más tarde lo intentó con su supuesto medio hermano, el infante Alfonso, para la proyectada expedición de conquista de la isla de Cerdeña. Nada de esto sirvió porque no consiguió entrar en el círculo real. Solo tiempo después, su medio hermano, Alfonso IV, y el nieto de este, Pedro IV, tuvieron alguna relación con el tal Napoleón. Claro, yo ahora pienso, Anabel, cómo sería la vida de este hombre, Napoleón, porque al final, en el momento que él se entera que es hijo del rey, se le crean unas expectativas altísimas y luego se dedica a peregrinar por las distintas cortes intentando que le reconozcan y que tenga, pues alguna garantía de eso. Y de hecho, alguno de los descendientes de Jaime II acabó reconociendo un poco la figura de este personaje, que tampoco sería difícil que hubiera sido, y además que presentara algún tipo de prueba, porque si se pone al servicio del emir que gobierna el norte de África, con alguna carta de presentación tuvo que llegar. Es decir, no accedes a las altas esferas en aquellos momentos, o se había labrado una fama, por decir algo, como caballero, como personaje armado, luchador y demás. Entonces, insisto, el hijo de Jaime II, Alfonso IV, acabó reconociendo, incluso Pedro IV de Aragón también le dio un cierto reconocimiento. Es decir, que se pegó muchísimo tiempo, toda la vida buscando este reconocimiento. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Estamos hablando de los amores sicilianos de Jaime II, y son sicilianos porque él pasó gran parte de su vida en Sicilia, y antes de casarse con Blanca de Anjou tuvo pues algunas relaciones que dejaron hijos naturales. La segunda aventura conocida de Jaime II se llamaba Lucrecia y era una mujer de Mazara del Bayo, una localidad que está situada en el extremo occidental de la isla. Con ella tuvo a un niño en 1291 que fue bautizado con el nombre de su padre. ¿Esto podía ser, Anabel, de alguna manera una garantía? Sí. Yo creo que sí, Nadie,
hemos comentado hace un momento que Ramón Berenguer IV puso a su hijo el nombre de Berenguer vinculado a la Casa Condal catalana. Entonces nos encontramos con que si ese niño ya no creo que sea una estratagema de la madre para intentar colocar el nombre de Jaime, sino que si hubo más contactos y demás, sería una señal de reconocimiento que desde luego si se pudiera aplicar los estudios de ADN a la Edad Media, nadie sería hijo de tal ni nada. Quiero decir que estas cosas no nos pasaban, ¿eh? Entonces parece ser que sí se ocupó un poquito más de él. Bueno, se ocupó de él y de la madre, porque otra pista nos la puede dar el hecho de que el rey se ocupe de asegurar el futuro de la dama convirtiéndola mediante una boda pactada con algún caballero de su corte en caso de que ella estuviera soltera en una mujer respetable. Esto también era habitual. Sí, a ver, y también dependía del grupo social, llamémoslo así, al que perteneciera la madre. Si era una mujer de la baja nobleza, se le casa con alguien de la baja nobleza. Si es una de las mujeres más importantes, de familias muy notables, de las 12, 15 familias que rodeaban al rey y que están siempre presentes y tal, a esas se las casa con apellidos más ilustres y más notables, y se les hacen además concesiones. Quiero decir que eso también nos da una pista en relación a la categoría de la madre que no siempre podemos rastrear, ¿eh? Bueno, pues Cingolani nos cuenta algo sobre esto y de nuevo los hombres del rey son los que se encargan de esas gestiones menos placenteras. Al poco de quedar embarazada y ya habiendo partido el rey hacia tierras de la corona, Juan de Prócida hace que se case con Bani de Bonavita, tal vez por orden del mismo rey, pero que dio a luz antes de celebrarse el matrimonio. Justo al momento del parto, llama a Juan de Prócida para enseñarle el hijo que había nacido. Este le dice que ha hecho bien, porque el mismo rey le había ordenado que comprobase el parto y que informaría al monarca de ello. Lucrecia también dice que se quedó embarazada antes de que el rey fuese a Calabria, que fue a palacio más de una vez llamada por el monarca, que se lo comunicó justo antes de que el rey supiese de la muerte de su hermano y se fuese a Cataluña, y que dio a luz al final de diciembre de este mismo año, 1291. Bueno, el nivel de detalle que Cingolani ha podido encontrar es impresionante porque nos sigue contando más cosas sobre esta relación. Sí, mira, y además es que es sorprendente que Juan de Prócida, que hemos dicho que era uno de los personajes más notables en la corte siciliana, ese apellido, tenemos que pensar que está entrando en un acto tan privado, tan solamente de un mundo femenino como es el parto de esta mujer. Uh-huh. Entonces, seguramente comprobó que el cordón umbilical comunicaba a la madre con la criatura recién nacida, porque le podían haber colado un niño, y tenemos documentación muy tardía en la época medieval aragonesa en la que se cacheaba a las parteras, no vaya a ser que colaran un niño debajo de las faldas, y entonces comprobar el cordón umbilical uniendo madre e hijo era muy significativo, Luego parece ser que Jaime estaba interesado en saber si realmente no le estaban colando un hijo, sino que era hijo de esta persona. Uh-huh. Bueno, pues esta mujer acabó casada con este noble de la mano del rey. Ella parece ser que era una sirvienta y que esta relación no fue ocasional, sino que fue bastante más prolongada, con lo que queremos suponer que se establecerían algunos lazos de afecto. La cuestión es, Anabel, que la historia se repite y este niño, que habían llamado Jaime, se presenta de repente ante el infante Alfonso de Cerdeña cuando éste sitiaba el castillo de Cagliari. Fue el 4 o el 5 de junio de 1324, es decir, más de 30 años después de su nacimiento. Vaya momento también, ¿no? Estás sitiando un castillo y te aparece ahí un chaval diciendo, oye, que soy primo tuyo. Sí, así es. Además es que la conquista en concreto de Cerdeña
Cerdeña fue durísima. Esa conquista atrapó a la figura del que acabó sucediendo a Jaime II, Alfonso IV, y que nos lo encontramos, contrajo fiebres, estuvo malísimo y demás. Imagínate que ahora llegas allí y te aparece uno e informa a su padre. Era la conquista de Cerdeña, que fue la llamada tumba de los aragoneses, que empezó muy tardíamente en 1323, pues tampoco era para estar atendiendo posibles hijos, pero en este caso sí que se informa al padre, a Jaime II. Pues vamos a escuchar qué es lo que le decía en esa carta. Unos escritos sellados en los que afirmaba que se debía hacer la más clara fe de que era hijo de vuestra Real Majestad. Es decir, que aportaba pruebas, y Anabel, creo que no era el primer intento que Jaime hace de que lo reconozcan. Parece ser que había habido algún intento anterior, porque es que ahora se presenta con documentación. Es muy probable que, en aquella época no era obligatorio apuntar los nacimientos en las parroquias, se podía hacer o no hacer, pero eso es mucho más tardío, y entonces tuvo que conseguir testimonios confirmados ante notario, casi seguro, de que su madre había tenido relación con Jaime II. Se consiguieron testimonios de los vecinos, la confesión de la tal Lucrecia, que juró sobre los evangelios que conocía carnalmente al rey, que había quedado embarazada de él, y al final el rey reconoció a este hijo, le encargó misiones diplomáticas, y en algunos documentos paternos Jaime II se refiere a él incluso como el noble en Jaime de Aragón, hijo nuestro, o como su noble y amado hijo nuestro. Pero a pesar de estas frases, Anabel no lo quiso a su lado y lo mandó nada menos que al norte de África. Cuanto más lejos, mejor. Sí, hay unas razones. A veces cuando los padres reconocían de alguna manera al hijo, los herederos legítimos, llamémosle así, se empezaban a preocuparse porque podía haber desfunamientos, y tenemos algún caso en la historia de España que llegó a pasar en el siglo XIV. Entonces, mejor mandarlo lejos. Claro. Sí. Lejos porque, de misiones peligrosas, sí, ¿no? No sé si por lo de peligrosas, pero lejos sí, para que el heredero no se sintiera ya un poco cercado por la presencia de este personaje. Volvemos enseguida sobre esos hijos ilegítimos que a lo mejor llegaron a conseguir lo que querían, pero ¿cuánto tendría que ver el hecho de que su madre fuera una sirvienta para que lo mandara tan lejos? A ver, es que yo pienso ahí, una sirvienta, son las camareras, puede ser una sirvienta, pero una camarera de la reina, es decir, la que está, una noble. Le ayuda a vestirse, le prepara una bebida. No tenía por qué, ahora ya en las casas reales no tienen este tipo, pero ese tipo de damas de la corte era simplemente para que esas mujeres aprendieran buenos modales, hicieran buenas bodas, porque estás viviendo en la corte, etcétera. No tiene por qué ser una sirvienta que está en la cocina, quiero decir, puede ser de una nobleza inferior, de grado inferior, puede ser hijas tercera, cuarta, quinta de un personaje notable. No tiene por qué ser peyorativo lo que sea criada en estos momentos, porque puede ser un servicio de la nobleza inferior. La cuestión es que Jaime llevó a cabo los encargos que el rey le hizo, y a la vuelta de una de sus misiones, el 14 de julio de 1327, el rey se dirige a él como al molt noble y amat fil nostre en Jaime de Aragó. Celebra que haya llegado a Alicante con un emisario del rey de Tremecén y le comunica que lo espera en su presencia. Es decir, que llevó a cabo con diligencia eso que se le había encomendado y que hubo una relación entre ambos. Sí. Además, fíjate una cosa, Tremecén, estamos por la zona del norte de África, era de enorme interés para la corona de Aragón. Habíamos hecho pactos entre Castilla y Aragón para dividirnos el norte. En una zona se la quedaba Portugal, lo que hoy llamaríamos más en la zona del Atlántico, del Marruecos. La zona central se la quedaba Castilla, y nosotros nos quedábamos con la parte, llamémosle, más hacia Túnez. Y ahí establecíamos un comercio, era importantísimo ese comercio en el Mediterráneo, por varias razones. Primero, porque hasta ahí llegaban las caravanas con oro del centro de África, la África negra, con esclavos, con el oro de la zona de Mali y demás, y nos encontraremos con que era importante en esos momentos en el trasiego comercial que teníamos en el Mediterráneo. Luego había otras rutas, por supuesto, pero eran importantes. Pues si te parece, antes de despedirnos de estos hijos ilegítimos, vamos a escuchar qué más nos cuenta Cingolani sobre este tema. El caso de Jaime II se revela interesante y marca de alguna manera una frontera.
Jaime solo mostró cierta actividad amorosa en los años previos al matrimonio, pues nada conocemos para los más de 30 años que estuvo casado con Blanca de Anjou, con María de Chipre y con Elisenda de Moncada. Además, aunque al final reconociese el fruto de sus amoríos de juventud, los tuvo, de alguna manera, marginados de la vida de la corte y también de la corona, y limitó al máximo las relaciones con ellos. Anabel, ¿Jaime II fue el último de nuestros reyes al que se conocen, al menos documentadas, relaciones fuera del matrimonio? Creo que sí, porque desde luego ni al hijo que acabó reinando, Alfonso IV, tuvo, que no hemos encontrado ningún rastro de hijos ilegítimos, a Pedro IV tampoco, que será el siguiente. Yo creo que es el último de los documentados. ¿Que pudieron tener? Claro que sí, pero no tenemos rastro que nos dé un indicio de algo. Pero que insisto, que los hijos ilegítimos, si los crías en las cortes, pueden ser muy peligrosos. Claro, eso te quería preguntar, porque ¿hay alguno que haya llegado incluso a ceñir la corona? Sí, me viene a la cabeza el caso de Castilla. Está gobernando Pedro I el Cruel, tiene 10 hermanos ilegítimos, procedentes de Alfonso XI, que estuvo toda la vida con Leonor de Guzmán, y en un momento dado hay una disputa importante. Se están jugando prácticamente la guerra de los dos Pedros. En buena parte es una guerra civil entre ellos, entre los Pedro y el pretendiente, el futuro Enrique II. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que en un momento dado, además de haber complicaciones internacionales, se cuela en un campamento de Pedro I y asesina a su lo asesinan por parte de Enrique de Trastámara. Es un cambio de dinastía, Claro. Aquí termina la casa de Borgoña y empieza en Castilla la casa de los Trastámara, y ya sabemos quién vinieron después en esa dinastía. En una ocasión Isabel la Católica y nuestro Fernando el Católico, y sí se han producido estas situaciones. Bueno, pues por eso costaba tanto reconocer a los hijos naturales o ilegítimos, y por eso una vez que se reconocían, porque no quedaba más remedio, se intentaba mandar lo más lejos posible. El matrimonio de Jaime II de Aragón supuso el final, al menos documentado, de las aventuras amorosas fuera del matrimonio de los reyes de Aragón. La llegada a la corte de la joven Blanca de Anjou supuso también el inicio de un matrimonio largo y feliz, del que nacieron nada menos que 10 hijos. Una historia que les contamos en el siguiente capítulo de Reinas, Damas y Señoras. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón.